Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Bienvenidos a la entrevista central. Tal y como habíamos anunciado, queremos hablar de los esfuerzos del sector privado nicaragüense y del Estado de Nicaragua alrededor de la facilitación de comercio. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, y el doctor Henry Thompson en representación del sector privado como asesor de COSEP. Bienvenidos al programa. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema bastante técnico pero muy interesante, lo de la facilitación de comercio. El COSEP viene hablando insistentemente en facilitación de comercio internacional y sobre todo en facilitación de comercio nacional. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de reducir costos de transacción. Los costos de transacción son aquellos que le cuestan a la economía una enorme carga. Se calcula, digamos, que para países en desarrollo puede significar hasta un 15% de sus costos, aunque para países más desarrollados, donde las fronteras son más fluidas, estos costos son menores. Pero estamos hablando de una ineficiencia que le cuesta al consumidor, le cuesta al exportador, le cuesta a todo el mundo en general esa pérdida de tiempo, ese trámite adicional, ese formulario que no sirve para nada, ese procedimiento engorroso, esa inspección más allá de lo que deberían de inspeccionar. Todas estas cosas que se llaman de facilitación de comercio o que atentan contra la facilitación del comercio son barreras al crecimiento económico, y de ahí de que instituciones como FUNIDES, COSEP, el sector privado en general, viven resaltando la importancia de reducir estos costos que no son productivos, no le ayudan al crecimiento económico. Existen instituciones como la Organización Mundial de Comercio que atienden precisamente este tipo de situaciones, y actualmente, el año pasado, se suscribió un acuerdo entre muchos países del mundo que se llama la Convención de Bali, en la cual se suscribió este acuerdo de facilitación de comercio, en la que todos los países que lo suscriben, Nicaragua es signatario de este acuerdo, tienen que cumplir con una agenda de cumplimiento de acciones que permitan la reducción de estos costos de transacción a través de políticas, acciones, medidas legales, cambio administrativo, inversiones, simplificación de procedimientos, apertura de ventanilla única, una serie de intervenciones que hacen que estos costos ojalá se sigan reduciendo en el tiempo. Henry. Hablar de facilitación del comercio es hablar de entrega justo a tiempo. Recordemos que el comercio internacional hoy se mueve bajo ese principio. Si yo te pido una colocación de X mercancía, yo necesito que esa mercancía esté mañana a la hora que te la he solicitado, porque yo me comprometí con esa tercera persona a entregarla a un tiempo determinado. Cuando no se hace eso, las penalidades vienen hacia atrás. Entonces el que termina perdiendo al fin y al cabo es el vendedor. Por eso es que se dice que hay 54 mil millones de dólares involucrados en la facilitación del comercio hacia la entrada en vigencia del acuerdo 2015. Todos los estados del mundo apuestan a ello. Centroamérica, y particularmente Nicaragua, como vos lo planteaste al comienzo de abrir la entrevista, ha venido insistiendo sistemáticamente en garantizar tiempo reducido de despacho. Como bien lo decía mi antecesor, ¿para qué quiero que determinado formulario que tiene 15, 20 ítems, cuando lo único que utilizas únicamente son 2? ¿Para qué querés una...? Eso con respecto a la queja que ha ocurrido de los viajeros por el aeropuerto de Managua. Exactamente. ¿O será uno de ellos? Será uno de ellos. Pero también, ¿por qué Guatemala, la declaración de aduana de Guatemala es el 50% en información de la declaración de aduana de Nicaragua? ¿Qué seguridad y qué garantía tiene Guatemala que no la tiene Nicaragua? Con 15, 20, 30, 50% más de información. ¿Por qué aquella que tiene un comercio más grande que el de nosotros tiene un 50% de requisito menos? Cuando el Código Aduanero Uniforme Centroamericano dice que debería de ser la misma declaración en Centroamérica. Por eso ha llegado a los oídos de la presidencia de todos los países de Centroamérica la queja de los empresarios, y en la última reunión en Punta Cana decidieron que la facilitación del comercio no era un eslogan, que la facilitación de comercio no se iba a quedar en Bali,
ni se iba a quedar de acuerdo a lo que determine la OMC hasta el 2015. Le pusieron una fecha, 90 días a partir de esa última reunión. Y llega un poco más allá la solicitud de los empresarios. No quiero que me digas que debemos alcanzar una facilitación, sino establezcamos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros medibles, reales y efectivos? En eso están trabajando dos grandes consejos. El Consejo de los Ministros de Transporte y el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, para que esa facilitación sea real, efectiva, medible y que se cuantifique en la mejor y mayor entrega de las exportaciones nuestras y las importaciones de materia prima en el tiempo que se requieran para la producción exportable. Ahora, en este esfuerzo centroamericano también, ¿en qué nivel está Nicaragua? Yo creo que está bastante bien. Estos acuerdos de facilitación de comercio promueven la creación de comisiones nacionales de facilitación de comercio. Y la comisión, tuvimos justamente la semana pasada una sesión de trabajo auspiciada por FUNIDES con apoyo de AID, en la cual pudimos ver la comisión trabajando. En esta comisión participan funcionarios de todas las instancias públicas relacionadas a la facilitación de comercio, como son las aduanas, los laboratorios del MACFOR, ahora del IPSA. Tenemos también todo el aparataje público que de alguna u otra manera interviene, obviamente la Dirección de Aduanas, y interesantemente también líderes del sector privado, porque esta retroalimentación de, como decía el doctor Thompson, de los procedimientos que hay que reducir no pueden hacerse en el vacío, tiene que haber una intercambio, porque hay cosas que son realmente de obligatorio cumplimiento, pero hay cosas que son redundantes. Entonces, esta comisión, que dicho sea de paso es la que, por lo menos lo que los especialistas han mencionado, ha sido una de las comisiones que más ha trabajado el continente americano para avanzar en los acuerdos que Nicaragua suscribió en esta convención de Bali. Es un ejemplo que no necesariamente se está dando en los demás países, y esto es un punto de alerta muy importante, porque un criterio muy importante para la facilitación comercial es que haya armonización, es decir, que los demás países se vayan moviendo en la misma dirección, porque de nada te sirve tener un procedimiento bien fluido, una aduana trabajando las 24 horas del día, cuando la aduana en el país vecino está cerrada, cuando el procedimiento que vos tratás de levantar o eliminar en Nicaragua, lo tenés en otros países. Tenemos que recordar que tenemos ese ejemplo con Costa Rica en este momento, ¿no? Exactamente. Se están quejando mucho los empresarios costarricenses de su gobierno que Peñas Blancas cuesta un enorme tiempo para poder pasar los trámites aduaneros, la carga, y tenemos la otra pasada ya por tablillas, las tablillas, usar el nuevo puente Santa Fe, que no se deciden todavía. Ese es un buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Creo que es muy rara la oportunidad en la cual se abre un puesto fronterizo nuevo. Nosotros siempre hemos oído hablar de Peñas Blancas, el Guasaule, Las Manos y el Espino, y realmente ahora vamos a tener un nuevo puesto fronterizo, y yo creo que deberíamos de apostar todos los esfuerzos posibles para que los trámites en medio de en este puesto fronterizo sean lo más fluido posible, porque en el comercio pues se van, obviamente es tanto los bienes costarricenses que entran al país como los nicaragüenses que salen. Tenemos que recordar que nosotros no tenemos puertos en el Caribe, y prácticamente una gran parte de nuestras exportaciones se van por Puerto Cortés y Puerto Limón. O sea que necesitamos de facilitación comercial para poder aumentar nuestra competitividad como país, ¿verdad? Esto obviamente implica una gran cantidad de acciones, marcos legales, ¿verdad? No es tan sencillo. Mucha gente cree de que esto es una cuestión que se puede hacer de la noche a la mañana. La verdad es de que este proceso, solamente identificar cuáles son las acciones que pueden ser implementadas de manera inmediata y cuáles de ellas requieren recursos financieros y requieren proyectos de infraestructura, por ejemplo, toma su tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que estos acuerdos de facilitación comercial, como el suscrito en Bali el año pasado, así como también los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la de libre asociación con Europa, ayudan a forzar a estos pequeños países de Centroamérica a armonizarse en una política
de facilitación de comercio en común, ¿verdad? Porque no, tenemos que ser muy conscientes de que no todos los países tienen los mismos intereses. Por ejemplo, el tema de Costa Rica, el tema migratorio es sumamente importante. Para el flujo entre el CA4 no lo es así. Entonces, tenemos que ser sensibles a atender cada una de estas dificultades y ver cómo se puede ir avanzando. En FUNIDES nosotros tratamos de hacer una medición de la velocidad promedio de los contenedores que se desplazan en el territorio centroamericano, de tratar de medir el tiempo de espera que hay en cada una de las aduanas y, comenzando con tu pregunta, este ejemplo de las tablillas puede ser quizás un ejemplo de lo que se puede hacer. Pues se puede comenzar desde cero a hacer una aduana completamente moderna, fluida, que ayude al tránsito de las mercancías entre los dos países, ¿no? Y respecto a eso de la armonización, ¿Nicaragua tiene ventaja o desventaja con Centroamérica, dado el hecho de que aquí existe una buena relación de diálogo entre el gobierno y el sector privado? Bueno, la conformación de esta Comisión de Facilitación de Comercio es definitivamente un punto muy a favor de Nicaragua. Este nivel de diálogo, nosotros lo estamos documentando en FUNIDES como una historia de éxito. Hay que reconocer de que realmente con mucha madurez las autoridades, el sector privado se han sentado en una mesa ya desde hace varios años para resolver los problemas tanto puntuales como estratégicos para la facilitación del comercio. De tal manera que desde un punto de vista de diálogo público-privado, Nicaragua está en una situación muy ventajosa. En otros países no sentimos que exista ese mismo diálogo y precisamente uno de los intereses de nosotros como fundación es tratar de replicar o llevar este modelo nicaragüense a los demás países de Centroamérica, en especial aquellos donde el discurso o el diálogo, público-privado no ha sido tan fluido como lo ha sido en Nicaragua para resolver estos problemas en particular. Ahora bien, existen barreras que probablemente en Nicaragua, como mencionaba el doctor Thompson, son un poco más engorrosas en Nicaragua que en otros países, ¿verdad? De tal manera de que no podríamos decir que un país está más avanzado que otro, unos tienen cosas positivas, otros alguna barrera. Yo creo que todavía hay una serie de trámites y particularmente una atención excesiva en la fiscalización de todo lo que se importa, que yo creo que eso trae unos costos innecesarios a la economía. ¿En el caso de Nicaragua? En el caso de Nicaragua, ¿verdad? En otros países, si nosotros vemos el porcentaje de mercancías que son declaradas con el semáforo rojo, en Nicaragua consistentemente sale más alto que el resto de los países de Centroamérica. Yo creo que se puede llegar a un nivel óptimo de fiscalización sin entorpecer el comercio, y pues, esto es parte de las recomendaciones que eventualmente van a ir saliendo de todo este esfuerzo. Y naturalmente un proyecto del cual se ha hablado mucho en la sesión de la semana pasada es el tema de la ventanilla única, donde el exportador puede ir a un sitio donde todos los trámites, ¿verdad?, puedan ser hechos de una sola vez, reduciendo esta situación actual en la que uno tenga que ir a distintos sitios, desplazándose, gastando tiempo, recursos, y ir a un solo lugar donde las exportaciones puedan ser tramitadas de una manera expedita. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para continuar hablando de facilitación de comercio. No se vayan. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando sobre facilitación de comercio y quiero comenzar ahora con el doctor Thompson. Esto de la facilitación de comercio que se viene hablando hace poco, en Nicaragua desde hace rato, pero fuera del país, que esto comenzó en la reunión de presidentes centroamericanos en República Dominicana, entiendo que esta fue una iniciativa del sector privado de Nicaragua. Así es. Como también fue una iniciativa del sector privado nicaragüense a través del Consejo Consultivo de la Integración Económica Centroamericana, en el que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada es el presidente del Consejo Consultivo, revisamos todos los problemas que teníamos en Nicaragua en cuanto a la documentación de los problemas. Entonces nos preguntamos, ¿será que esto solo existe en Nicaragua? Entonces en ese momento replicamos la solicitud al resto de Centroamérica y le mandamos la base de cómo se recaudaba, o se recababa más bien,
las diferentes informaciones para determinar si existían problemas similares a los que nosotros estábamos teniendo. Oh, sorpresa, todo Centroamérica lo tenía. Uno más que otro. Y entonces ahí tuvimos que hacer diferencias. Lo que era eminentemente de cada país y lo que era transversal centroamericano. Transversal centroamericano, ya lo dijimos, atrasos en frontera, no hay facilitación en el paso entre una y otra frontera, excesiva fiscalización por parte de la autoridad aduanera, se replicaba en todo Centroamérica. Y ayer, el jueves, lo validó el ministro de Transporte. De los 24 horas que se dura en transitar Centroamérica para un despacho, entre 12 y 20 horas solo son en frontera. Ese es el atraso que tenemos. Pero entonces, ¿qué hace Centroamérica y qué hace el Consejo de la Integración Económica Centroamericana a través del CCIE? Lo documenta. Después se hace una segunda validación donde cada uno de los países se sentaron con sus autoridades. Estamos hablando de MACFOR, MINSA, Marena, la propia Dirección General de Aduana, y fuimos revisando punto a punto qué es lo que se había superado y qué es lo que todavía efectivamente estaba pendiente de resolver. Eso es lo que se lleva al Consejo de Presidentes y se le dice, señores, esto tiene 8 meses de venirse trabajando. En estos 8 meses no logramos avanzar, a pesar de que supuestamente había interés tanto del sector público como del sector privado. Entonces le dijimos, el Consejo de Ministros no ha tomado una decisión efectiva todavía. Entonces ahí intervinieron los presidentes de Centroamérica y le dan una orden específica de los famosos 90 días. La otra pregunta es, ¿se replica lo que nosotros estamos haciendo en el resto de Centroamérica? En este momento no. Nicaragua es el único país en Centroamérica y después de haber estado revisando las notificaciones que se le hicieron, 42 notificaciones que ya se hicieron a la Organización Mundial de Comercio sobre qué es lo que el mundo está cumpliendo de las medidas o de los artículos del acuerdo de facilitación que van a tener como medidas que ya están cumpliendo al momento de la entrada en vigencia del acuerdo. Resulta que en América Latina, el único que tiene la Comisión Nacional de Facilitación de Comercio funcionando de manera activa y eficiente es la República de Nicaragua. Entonces, lo que nosotros hicimos como notificación de lo que es todas las medidas en A fue una posición país. Lo que hicimos el viernes, que era determinar cuáles de las medidas que hacían falta para cumplir por parte de Nicaragua va a requerir únicamente tiempo y cuál va a requerir tiempo más financiamiento, es lo que se terminó de hacer el viernes, también va como posición país. Esta Comisión Nacional es integrada por el sector público y el sector privado. Sí, están todo el sector público que tiene relación con la actuación del desaduanaje de mercancías en frontera y al interior del país. Aduanas, ingresos, transporte. IPSA, Transporte, el Ministerio de Transporte, EPN, la Empresa Nacional de Puertos, la portuaria mandó 4 funcionarios, MINSA mandó 3 funcionarios, el IPSA mandó a sus 2 funcionarios principales, o sea, cada uno de ellos estuvo en la mesa revisando cada uno de los procedimientos y en qué podía comprometerse desde el punto de vista técnico para alcanzar eficiencia y efectividad a partir del 2015. Una cosa interesante de esta comisión es que se piensa como país, no se piensa como sector público contra el sector privado. Por ejemplo, el tema de los cobros, ¿no? Hay muchas consideraciones del sector privado de que hay cobros excesivos, algunos de ellos injustificados de estos trámites y se habla abiertamente de esto, cómo le afecta a la productividad y a la competitividad del país estos cobros y se siente una aceptación, digamos, de las autoridades de al menos revisar y tratar de, es decir, si se va a cobrar algo que sea al costo del servicio, ¿no? Entonces es interesante ver este esfuerzo que no es muy conocido, ¿verdad? Porque es eminentemente técnico, pero que se traduce en realmente una mejoría para las condiciones económicas del país. Cuando uno exporta un quintal de café y lo vende en Alemania, ahí va esos cargos, ahí van esos trámites,
ahí van esas pérdidas de tiempo en aduana, ahí va ese camión parqueado. Entonces, en la medida que nosotros podamos reducir todos estos trámites y costos, pues entonces se va a traducir en una mejor competitividad del país y sobre todo mejores ingresos para las empresas, en este caso cafetaleras, que se traduciría, digamos, en mejor empleo. Así que a eso iba yo, porque desde el punto de vista de la competitividad, Nicaragua ha venido mejorando muchos indicadores internacionales, lo reconoce el Banco Mundial, el BID y otros organismos. ¿Esto nos posiciona mejor a nosotros, nos ayuda en la competitividad? No, definitivamente, digamos, los cálculos son de miles de millones de dólares que le cuesta a la economía mundial este tipo de problemas, ¿verdad? Esto no es solamente un tema de que porque estamos en Centroamérica, esto afecta incluso a los países en desarrollo, ¿verdad? Así que, desarrollados, perdón. Entonces, esto tiene efectos reales sobre la economía, porque el principio básico aquí es de que para que exista comercio fluido, estas barreras tienen que eliminarse. Si vos vas a Europa, vos no te das cuenta cuando pasas de un país a otro, ¿verdad? Sí. Prácticamente los trámites aduaneros ahí son, entre fronteras son inexistentes. Obviamente estamos en otra realidad, aquí son países en desarrollo, hay temas de migratorios, temas de seguridad, pero hacia allá se debe de mover la economía del mundo, y por eso es que se hizo este enorme esfuerzo que comenzó desde el 2001 con la Convención de Doha, que mandató a los países a revisar entre 6 temas principales del desarrollo del mundo, el tema de la facilitación comercial como uno de los elementos fundamentales, y este es el que va un poco más avanzado, y ya ves, desde el 2001 hasta el 2013 es que se logró un acuerdo tan complejo donde entran intereses de diversos países, ¿verdad?, que tienen distintas agendas, y es una gran cosa que este acuerdo mundial se haya logrado y que Nicaragua lo haya suscrito, porque te obliga a emprender una agenda encaminada a mejorar el tema de la facilitación comercial como objetivo. Ahora, un elemento, estamos hablando de todo lo que es la facilitación, pero ¿cómo podemos demostrarlo? Antes, para exportar vía Corinto, tardaba 16 horas en proceso de exportación. Hoy se dura 3 horas en el mismo proceso de exportación. En los últimos 5 años se redujeron 13 horas. Antes, para importar medicamentos y algunos productos masivos de carácter popular, tenías 37 trámites. Esos se redujeron a 13 trámites. Pero hay que ir revisando paso a paso cuál es el cuello de botella, dónde está, cómo se puede reducir, porque nosotros manejamos siempre un principio: no se puede violar la ley para hacer cumplir la ley. Busquemos los mecanismos de facilitación sin entorpecer ni el control ni la certificación país, porque recordemos que las medidas sanitarias, fitosanitarias y de permisología, por querer facilitar y dejar que todo entre, podríamos terminar desertificando incluso nuestro país o nuestros puertos. Entonces, jugando con ese principio de país, hemos venido reduciendo los términos, hemos venido reduciendo los tiempos y hemos venido consensuando los procedimientos aduaneros del despacho. Esa reducción de la burocracia en la tramitología, ¿se puede medir en beneficios económicos para el país? Claro que sí. ¿Cuánto significaba preparar mi proceso de exportación? Yo tenía que hacer una colocación internacional y jugar con mi tiempo. Entonces le decía, no te lo puedo poner en X lugar antes de tanto tiempo. Hoy yo me caso con menos tiempo porque tengo 13 horas de diferencia en la exportación. Entonces ya puedo colocar más y mejores productos en la exportación. En el proceso de importación yo ya juego con mi materia prima y mis productos del proceso de importación. Ya sé que ahora voy a cumplir únicamente 3, 4, 5 trámites fundamentales y yo desaduano en menos tiempo. Ahora, esto no ha culminado. Esto no es que ya estamos en la panacea, ya estamos, no. Sabemos que todavía tenemos una serie de cuello de botella y es a lo que estamos apostando para, igual como hacemos en la exportación, el mecanismo de importación no dure más de 3 horas en el proceso de despacho. Voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere exportar un producto perecedero, vamos a decir un contenedor de carne, y sabe que se va a parar 16 horas en la aduana de Peñas Blancas, el transportista no te va a regalar el diésel ni la refrigeración de esas 16 horas, esa la va a pagar alguien.
Y las va a pagar el dueño de la empresa exportadora del contenedor. Y este se las pasa después al consumidor final. Así es. Y al final del día, el consumidor final, en este caso, el consumidor de nuestras exportaciones, que se va a comer ese filete en Estados Unidos, va a tener que pagar un poco más. Y ahí es donde entra el filete de Brasil, que es más rápido. Entonces, esto claro que se traduce, es decir, estamos hablando de costos de transacción que no aportan beneficio económico para nadie y que más bien reducen el empleo, reducen las exportaciones y reducen la competitividad, y así podríamos encontrar una gran cantidad de ejemplos. La facilitación comercial se podría traducir en 3 grandes áreas, digamos, la simplificación, es decir, que en vez de tener 5 formularios, tal vez tenga uno que te haga el mismo trabajo. Tenés la armonización, que todos los países miembros de un convenio de facilitación de comercio trabajen en la misma línea, porque si no, lo que hace uno lo entorpecería el otro. Y agilizar, es decir, tratar de encontrar mecanismos en los cuales no llegues a un puesto fronterizo y que no te hagan el trámite porque el tipo está almorzando, ¿verdad? Sino que haya un suplente y que ágilmente te resuelva en ese momento. En esos 3 conceptos es donde radica el tema de la facilitación comercial. Pero ¿cómo lo venimos plasmando o cómo lo venimos materializando? En la última reforma a la ley de escáner se estableció un artículo donde se va a implementar de manera efectiva el despacho domiciliario para las exportaciones inicialmente. Entonces, eso va a permitir que cada uno de los exportadores pida a la Dirección General de Aduana desde su empresa hacer el despacho, de tal suerte que cuando él pase por la frontera, él ya está despachado, él ya no va a tener que hacer todo ese montón de filas, ya no duraría 16, 20 horas aparcado en la cola esperando ser despachado. Ahora, para poder cumplir todo este proceso, lograr estos beneficios, tenemos infraestructura adecuada, nuestra burocracia está siendo sensibilizada de que hay que agilizar estos procesos. Mira, se necesitan inversiones, definitivamente, inversiones físicas, donde el mismo tránsito de los contenedores pueda ser facilitado, hasta pasando por inversiones tecnológicas como la compra de equipos sofisticados, no intrusivos, de que permitan ver, como los escáneres, por ejemplo, que es una tecnología, no es la única, y inversión en capital humano. Es decir, si tenemos todo lo anterior, pero tenemos una forma de pensar fiscalizadora, no facilitadora, no ágil, entonces habremos hecho poco. Entonces, la respuesta es que necesitamos inversiones tanto físicas, tanto tecnológicas, como en capital humano, para cambiar, digamos, esta cultura y entender la importancia que tiene que esta mercancía pase por la frontera lo más rápido posible. Estas es precisamente las notificaciones de las que mencionaba el doctor Thompson. Nosotros como país tenemos un periodo determinado para decir cuáles de las acciones nosotros podemos cumplir inmediatamente. Ya hicimos una primera comunicación a la Organización Mundial del Comercio, que es la notificación de las acciones tipo A. Las acciones tipo B no necesitamos recursos financieros, pero sí algún tiempo para cambiar alguna ley, algún decreto. Y las acciones tipo C, que son, como las que he mencionado al inicio, acciones que requieren inversiones, que requieren ingresos de cooperación externa de programas para poder ayudar a esta facilitación. Pero eso específico que vos preguntabas es lo que se conoce como coordinación del despacho en frontera. De acuerdo a lo que nosotros vamos a notificar a la Organización Mundial de Comercio, en un año después de la entrada en vigencia del acuerdo, Nicaragua está lista y preparada para hacer un solo despacho bajo una sola coordinación en cada uno de los puestos fronterizos. Quiero agradecerle al doctor Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de FUNIDES, y al doctor Henry Thompson, en representación del sector privado, asesor de COSEP, que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este esfuerzo que se está haciendo en nuestro país. Y ustedes no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria.